fiestas. ¿Por qué, hija, dices que ese es un diagnóstico que se adecua para tu paciente? Según el significado. No te escucho, hijita, no te escucho de verdad. A ver, Ahora sí más o menos ahorita, ya. me escucha ahí. Cero, cero, no te escucho nada. Disposición para mejorar la gestión de la Ya, salud ahora sí. es un patrón de regulación e integración en la vida Eso es diaria lo que de un quiero que me hagan. régimen Eso terapéutico. es muy bien. Eso es lo que quiero que hagan. Cuando ustedes elijan un diagnóstico, tienen que saber de qué se trata ese diagnóstico, no solamente porque el nombre se parece, sobre todo porque el título se parece, no es así, es porque a qué se refiere esa etiqueta. Lo que está diciendo su compañera es lo que deben hacer. ¿Han elegido ese diagnóstico? Porque ese diagnóstico, disposición para mejorar la gestión de la propia salud, dice que es el patrón de regulación e integración en la vida cotidiana de un régimen terapéutico. Y eso es lo que ha hecho la mamá. Lo ha llevado para recibir un tratamiento, dice, para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas, que es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados. El solo hecho de que una persona, ¿no es cierto?, lleve a un paciente para que pueda controlarse, para que pueda recibir tratamiento, para que pueda recibir... El solo hecho de que busque ayuda de un sistema nos está diciendo que tiene disposición para mejorar la gestión de la propia salud. Eso es lo que me tienen que hacer. A eso me refiero cuando yo les digo, todos los datos que ustedes ven en su paciente tienen que responder a lo que ustedes, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que ustedes, primero a los datos y a los conocimientos que tienen acá en su cabecita, a eso me tiene que responder, ¿ya? Entonces tenemos ahora, ¿habrá otro diagnóstico más en el dominio 1, fiestas? ¿Habrá, hija? A ver. No, Miss, No es cierto, yo no. no, De no aparece. acuerdo a los diagnósticos considerados por el NANDA, definitivamente no hay, porque tenemos que son disposición para mejorar el estado de inmunización, no hemos preguntado, ¿no es cierto? Entonces, no hemos hecho, por eso es que ustedes cuando hagan las de acá para las siguientes veces, cuando hagan un PC, cuando hagan un caso clínico, todos esos datos que se consideran en patrón me tienen que hacer, sobre todo cuando hacen PC. Ya cuando hacen caso clínico, definitivamente son los más relevantes en ese momento. ¿Ya? Disposición, ya hemos visto, gestión ineficaz de la propia salud. No tenemos ningún dato que nos diga que hay gestión ineficaz de la propia salud. Gestión ineficaz del régimen terapéutico familiar, tampoco no tenemos ningún dato en el que nos diga que esta familia no ha seguido unas indicaciones o un régimen que le han indicado, ¿no? Deterioro del mantenimiento del hogar, no sabemos porque no tenemos datos, ¿no? O alguien me puede decir si hay alguien más que ha encontrado algún diagnóstico. A ver, pasamos bien fiestas, pasamos ahora a los siguientes compañeros, a ver. En el caso clínico hoy, a ver. Estamos ahora con fiestas, ¿no? Vamos a ir acá. Fiestas, ya pasamos con fiestas. Y vamos a ver, Julka no está todavía, ¿no? Julka no ha venido. Julka no está. León. A ver, León. ¿Hay algún diagnóstico más que usted haya encontrado o cree que deba estar con el dominio 1? No, Miss, encontré lo Ya. que es en el ¿Hay dominio. alguien Sí. del grupo que haya encontrado algún diagnóstico más en este dominio? A ver. Licenciada, disculpe, soy Ruiz. Bueno, yo ahorita estoy viendo mi libro y también podría decirse que es gestión ineficaz de la salud, porque en el caso clínico, la mamá refiere que aún permanece, o bueno, que las diarreas han incrementado. Entonces, bueno, la definición de gestión ineficaz de la salud dice patrón de regulación e integración de la vida diaria de un régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad
y sus secuelas que no es adecuado para alcanzar los objetivos de salud específicos. Entonces, ¿puede ser? Ajá, claro. Bueno, yo creo que sí, guarda. Ya. Miren, cuando hablamos de gestión ineficaz, en este caso estamos hablando de la propia salud, estaríamos hablando de la salud de la mamá, pero ya les dije que en el caso de los chiquitos, muchos diagnósticos de la familia, de algunas actitudes, acciones de la familia, tienen que ver con la gestión de cuidado de la salud del niño. Yo diría, no es dentro un diagnóstico para este caso. ¿Por qué? Porque ese niño, si lo ve mucho peor, ve que está aumentando la diarrea, y si yo hago un análisis y una interpretación de esos datos, hago con mis conocimientos de clase que he recibido o he leído, yo digo que ese chiquito sigue presentando los problemas del broncoespasmo, de la diarrea, sigue presentando porque es un proceso viral, va a seguir un ciclo, va a seguir un curso, ¿no? Yo diría más bien acá, como ya está definitivamente dentro de un sistema de salud, yo tendría que ponerle ya quizá un diagnóstico que se refiera a las personas que son responsables de la gestión de salud, no a la mamá, que no hayan visualizado que el niño está teniendo ya quizá podríamos decir, los signos están presentándose con mayor incidencia, o que los signos no se han controlado, o que los signos no son manejables. Porque tú sabes que en un proceso viral no se puede controlar, no se puede manejar, mejor dicho, los signos, estos van a seguir su curso. Entonces, en este caso, más adelante vamos a ver en qué llega el niñito, entonces podríamos estar viendo un diagnóstico, pero no tanto gestión ineficaz de la propia salud, porque tendría que ser responsabilidad, como dice, de la propia salud, tendría que ser la responsabilidad del niño, en este caso, o la responsabilidad de la mamá. No es, ¿no es cierto? Entonces, aquí no tendría que estar como un diagnóstico directo para este chiquito. Si yo viera, por ejemplo, que el niño está hospitalizado, madre rechaza inhaloterapia, madre, por ejemplo, no colabora con medicamentos, eso podría ser porque ahí la mamá es acción directa de la mamá. Como parte o propia de la evolución del chiquito de la enfermedad, y que estos no hayan sido observados, vamos a ver a qué le corresponde ese diagnóstico. ¿Ya? A ver, ¿alguien más algo que decir para este diagnóstico, para este dominio? ¿Nada? Bien. Vamos a, entonces... No vemos su pantalla, Miss. ¿No ve? Sí, no, su pantalla no se ve. Estoy con los apellidos de ustedes todavía, no estoy compartiendo nada, estoy con sus apellidos. Ya. ¿Quién más? ¿Ya? Entonces, Fiestas ya fue, León ya, ahora, después, ¿quién fue? A ver, vamos a seguir. León mismo, ¿qué diagnóstico se va preparando Mendoza? ¿Ya? Se va preparando Mendoza. León y Mendoza. Ahora sí voy a compartirle. A ver. El caso clínico. Ya, ahora sí, ya. Entonces, el siguiente, de acuerdo al cuadrito que tenemos, dice, con el que se puede vincular este patrón, es con el dominio 11, que se refiere a seguridad y protección. Entonces, vayamos ahora al dominio 11, ¿no? Que nos dicen con el que se puede vincular, y a qué se refiere el dominio 11. A ver, León. ¿Qué diagnóstico usted me ha vinculado con el dominio 11? Hipertermia. ¿El dominio 11? Sí, hipertermia, Miss. El diagnóstico, hipertermia relacionado con factores biológicos. Mira, porque ahí hay lo que es malnutrición, también hay lo que es infección, y para el niño está deshidratados, entonces eso habría una alteración en la piel.
También riesgo de infección, Ya. riesgo de shock. Ya. Dominio 11, seguridad y protección, ¿no es cierto? Es el dominio 11. Tenemos diagnósticos de riesgo de infección, riesgo de asfixia, riesgo de aspiración, riesgo de caídas, deterioro de la dentición, creo que es, ¿no es cierto? Y deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la integridad, deterioro de integridad tisular, riesgo de De lesión. retraso en el crecimiento también. ¿Dónde? ¿Riesgo de qué? Riesgo de retraso del crecimiento. Pero ese es 13. Ese dominio Ajá. Claro, 13. estamos en el dominio 11 ahorita. El dominio 11. Sí. Dominio Ajá. 11, Sí. ¿ya? Sí, el dominio Entonces, 11 ya. Dominio, es a ver, León, hipertermia. con León, vamos a ir uno por uno. Ya. León me dice que ha Ya. encontrado el dato de hipertermia, ¿no? Sí, Yo te diría ahora, León, lo siguiente. Tú tienes toda la razón. En el dominio 11, seguridad y protección, hay el diagnóstico que es hipertermia. Pero, ¿dónde está tu dato acá? Porque se supone que tú en base a un dato, llegas a ese diagnóstico. Tú no puedes llegar a un diagnóstico si tú no tienes datos. entonces ahí faltaría el dato, durante la valoración que le hicieron, que tenía temperatura 38.3. Ya. Aquí entra lo siguiente. Aquí uno lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, el cuadrito que les enseñan a ustedes a hacer la vinculación, me dice ese dominio, ¿dónde más podría estar? Yo tengo el dominio 11 que podría estar en El 2 también, nutricional. también está en el 2, ¿no es cierto? Sí, Tengo nutricional. Sí. en el 2. Entonces, en el patrón 2 nutricional metabólico, voy a ver de qué se trata, qué pregunta el patrón 2. Entonces, vamos a ver de qué se trata el patrón 2 para que ustedes puedan, acá, patrones, ya. El patrón 2 se trata de lo siguiente, ¿no? Es referido al nutricional metabólico. Determinar qué valora, vamos a determinar el consumo de alimentos y líquidos en relación a sus necesidades metabólicas. Problemas de ingesta, altura, peso y temperatura. Estado, piel y mucosas. ¿Qué quiere decir? Está bien. Dice que lo puedo vincular, pero para este caso yo lo voy a poner, ese dato lo voy a considerar en el patrón nutricional. 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el otro más me dice en relación a actitudes de cuidado, actitudes relacionadas a cómo cuido, cómo prevengo, cómo mejoro mi salud. ¿Qué hago en bien de mi salud? ¿Qué hago en bien de mi salud? Eso se trata más del patrón del manejo de la salud, ¿ya? Son más en actitudes un poco casi enfocadas a acciones preventivo, promocionales, vamos a decir así. Todas las actitudes, las acciones que hago en bien de mi salud. A eso se refiere cuando hablamos de percepción, cómo yo hago, cómo yo percibo que debo cuidar mi salud, a eso se refiere, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo entonces? Si yo encuentro, muy bien, entonces, por favor, si no están entendiendo, díganme, porque de esto depende, les digo, su examen, entonces vamos a hacerlo bien, este caso clínico, ya. Vayamos entonces. Entonces, de acuerdo a lo que tú me dices, entonces, no lo considero porque tengo la opción, ¿no es cierto? Y sería mucho más objetivo considerarlo en el patrón 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué diagnóstico de este, ¿cómo se llama? De este pacientito tendríamos que considerar del dominio 11. Hay algo, si mal no recuerdo, creo que fue Calle, dijo acá de inicio, que ella consideró acá paciente de 7 meses de edad. Ya, eso sí,
es fundamental que me considere acá, porque estamos hablando de la hospitalización de la presentación, ¿no es cierto? Ahora sí. Ya. Entonces, dominio 11, ¿qué diagnóstico? A ver, seguimos, León. ¿Qué diagnóstico más has considerado en el dominio 11 aparte de la hipertermia? He considerado riesgo de infección. ¿Ya? Riesgo de infección. Vamos a ver. Riesgo de infección. Ya. ¿Por qué consideraste riesgo de infección, León? Por la exposición que tiene a contraer otras enfermedades. Por la exposición que tiene, ¿por qué? Vamos a leer primero qué dice riesgo de infección, ¿ya? El 3. Ya. La definición de riesgo de infección dice aumento del riesgo de ser invadido por organismos patógenos. ¿Por qué sería el aumento? ¿Por qué este chiquito tiene aumento del riesgo de ser invadido? A ver. Porque es vulnerable. Es un, ¿Por qué? ¿Pero qué le hace vulnerable? Por su edad, por su propia edad y aparte por su condición. ¿Cómo? ¿Por qué me dijiste? Por la condición y aparte por su propiedad. Por su edad. Por su edad. Yo les dije que todos los pequeños, los menores de 5 años, son considerados vulnerables por la edad extrema. Por eso es que todas las tasas, todos los cuidados, todos los sistemas, todos los protocolos, todos, sobre todo los programas de atención están dirigidos casi a menores de 5 años, porque es la edad en el que el niño tiene mayor riesgo de lo que dicen ustedes, de enfermar, riesgo de infectarse, etcétera. Entonces, vamos a ver después por qué, pero ya suficiente. Entonces, aquí, ¿cuál sería el dato que te ha llevado a riesgo de infección? Paciente de 7 meses de edad. Eso. Acá tienes 2 datos que te ha llevado a ese diagnóstico. Tienes paciente de 7 meses, porque la literatura te dice que todos los menores de 5 meses son vulnerables, por lo tanto, existe un riesgo. Pero hay otro dato más. ¿Cuál es el otro dato, León? A ver. Por lo que se encuentra hospitalizado. Eso. La hospitalización es un factor de riesgo. Sumen hospitalización y edad vulnerable, el riesgo de infección está presente. Muy bien. ¿Ya? Otro diagnóstico. A ver, ya no León. Ahora vamos a ver con... A ver. León. Hemos dicho Mendoza, ¿no es cierto? A ver, Mendoza. ¿Cuál es el otro diagnóstico que usted ha considerado del dominio 11? Armis, ¿me escucha? Sí, te escucho, Mendoza. Ya. Yo he considerado lo que es, ya, bueno, primero también riesgo de infección, después A ver. Lo que es riesgo de aspiración o riesgo de asfixia, riesgo de asfixia. Riesgo de asfixia. ¿Por qué usted ha considerado como diagnóstico riesgo de asfixia? A ver, dígame. Porque la niña ha estado con signos de... ¿Dónde está? A ver. ¿Por qué ha considerado? Signos de agitación, Miss. Lea, tiene su libro a la mano, ¿no es cierto ahí? O ha hecho ya. Lea, ¿qué significa? ¿Cuál es la definición de riesgo de asfixia, Mendoza? Dice, vulnerable a una disponibilidad insuficiente de aire para la inhalación que puede comprometer la salud. ¿Eso está como definición en NANDA? Sí, Miss. Riesgo de asfixia, ¿no? ¿Cómo me dice? Sí.
Vulnerable a una disponibilidad insuficiente de aire para la inhalación que puede comprometer la salud. Ya, es vulnerable. Ya, Sí, porque la pequeña ha estado con... La mamá refiere que sigue agitada, además está desaturando, ya. está con 92% de saturación. No, eso no es tanto. Lo hace vulnerable el hecho de que está con un proceso respiratorio de vías altas, no lo que usted me dice. La hace vulnerable a que ella tiene, o sea, esa vulnerabilidad está dada porque ella tiene una infección de vías respiratorias y la infección de vías respiratorias, uno de los signos es que puede producir secreciones en abundante cantidad. Y si nosotros no estamos alertas, definitivamente puede provocar un riesgo de asfixia. ¿Ya? Entonces, Sí. usted ha considerado, pero ya. Y yo le digo, ¿y dónde está ese dato como dato hallado? ¿Dónde estaría? A ver. El dato hallado. ¿Cuál es su dato que le está llevando? Para que Riesgo de asfixia. Ya, ¿cuál es el dato, hija? Todos los datos que están acá, están hallados, todos los datos que están acá, tienen que servir de base para estos diagnósticos acá. ¿Ya? ¿Cuál es el dato? Madre refiere que su hija sigue agitada. ¿Eso será? A ver, Mendoza, ¿será eso? A ver, Mendoza, a ver, hijita, piensa, a ver, ¿cuál será el que le hace pensar a usted que ese chiquito porque tiene una infección, a ver, tiene diarrea. ¿cuál es, a ver, el que le hace pensar a usted que ese Sí, chico se porque ingresó al servicio con diagnóstico de... Ya, Oliveros va pensando, mientras Mendoza va organizándose. A ver, Oliver, Mendoza, seguimos. ¿Cuál es el dato que le hace creer, de acuerdo a la definición que usted tiene de riesgo de asfixia? ¿Cuál es el dato? Porque el paciente ingresó al servicio con diagnóstico de SOVA. Eso es el dato. Y usted sabe, por la teoría que hemos hecho, que el SOVA son cuadros de obstrucción, pero que siempre están seguidos de infección de vías respiratorias altas. Eso es el dato que a usted le está conduciendo a presentar que ese chiquito puede tener riesgo de asfixia. ¿Ya? Bien, Mendoza. ¿Ya? Pasamos ahora con su otra compañera, que era, dijimos, era Oliveros. A ver, Oliveros. ¿Cuál es el otro diagnóstico que usted cree que debe, o de acuerdo a sus datos de su pacientito, que usted haya o vincula con el dominio 11? A ver. ¿Podría ser un riesgo de deterioro de la integridad cutánea? ¿Por qué? A ver, dígame. ¿Cuál ¿Cuál es el dato que le lleva a decir eso? Al estar ella internada va a pasar una serie de tratamientos. En uno de esos, el que tenga puesta la vía podría llevar a que desarrolle un riesgo al deterioro de la integridad cutánea. Riesgo de deterioro de la 311. A ver, léame de qué se trata el diagnóstico, la definición de riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Miss, lo que pasa es que no tengo mi librito del... ¿No tienes Nanda, hija, a la mano? No, Miss, por eso no lo puedo trabajar bien. Ya. Ese es mi problema. A ver, ustedes, ¿cómo se apellida? Oliveros. Oliveros, ¿no? Ya, igual Oliveros vas a seguir pensando vas a escuchar a tus compañeros, me vas a seguir ayudando con los siguientes diagnósticos, ¿ya? Ya. A ver, vamos a ver con, a ver, acá, Peralta, no, Peralta no está trabajando. A ver, Profesora, sí estoy presente, profesora. Ya, Peralta, ¿por qué te he puesto justificó? Ya. No, sino que como estaba ingresando Ya. y
y la contraseña como que estaba fallando Ya, y no me dejaba ingresar. ya, a ver, Peralta, entonces, a ver. Su compañera me dice que ha considerado como diagnóstico riesgo de deterioro de la integridad cutánea con los datos hallados, con los datos que tiene allí. A ver, ¿usted cree que ese diagnóstico lo podría considerar? Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Voy a buscarlo. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. 65, dominio 11. A ver. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Si tienes el libro, me vas a leer la definición. Sí. Primero respóndeme si está bien o no. ¿Usted cree que ese diagnóstico está bien que diga su compañera o no? Lleva 2 días de hospitalización más todavía. A ver. No. ¿No? No creo, no. No está. Entonces, no debería de considerar. 387. No. Ya. Clase 2. A ver, Peralta, ¿no? Peralta, ¿no? A A ver, Jean. A ver, Jean Reyes. ¿Usted qué cree, Jean? Sí, Miss. Yo diría que en el dominio 11 podríamos también encontrar el riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal. No. Estamos hablando primero de deterioro de la integridad cutánea. Vamos a definir, ¿debe estar o no debe estar en el dominio 11? Sí, por la... Estamos hablando con primero Jean, después me va Peralta, ¿ya? Peralta dijo que no. Jean, a ver, quiero ver, Jean dice sí o no debe estar. ¿Y por qué? ¿Deterioro de qué me dijo? Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Porque ese es uno de los diagnósticos que está en el dominio 11, ¿no es cierto? Sí. Sí, muy bien, ya. ¿Usted dice que debe o no debe estar como diagnóstico para nuestro pacientito? ¿Cómo se llama nuestro pacientito? ¿Qué nombre le hemos puesto a nuestro paciente? Anita tiene riesgo de deterioro de la integridad cutánea. A ver, con todos los que está ahí. Sí, licenciada, por la deshidratación que presenta. Por la deshidratación. ¿Y dónde dice deshidratación, querido Jean? ¿Dónde dice datos hallados? No. Acuérdense que estamos hablando Miss, del patrón. Estamos en el primer patrón. Miss, ¿podría ser por la edad del paciente? Por la diarrea. No. No, claro, es por lo que hipertermia refiere también. la mamá, que ya hace 2 días que el Estamos, paciente... Estoy con los chicos que llamaron. Está Reyes, que me diga ahorita, Reyes el que está solicitando. Peralta dijo que no. Oliveros puede participar. Entre los dos, todos van a participar. Pues se han dado cuenta que estamos en el primer patrón y mira cuántos diagnósticos tenemos. Ya. A ver, Miss. Reyes. Sí, me baso en lo que dice, refiere la mamá que dice que no le pasa las diarreas y hace 2 días ya está en el servicio de emergencia la niña, la bebé en este caso, ¿no? Así es. Es por la diarrea. Y la diarrea sí la tienen como dato hallado. Se encuentra hospitalizada en el servicio desde hace 2 días. Ingresa al servicio por emergencia con diagnóstico de SOP y EDA acuosa. Entonces, ese niño, si es que ya no tiene, está con riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Porque ustedes tienen un dato acá. Acá tienen, todos estos diagnósticos salen de los datos que tienen acá. Licenciada, incluso riesgo de la temperatura corporal por la deshidratación. Ya, pero hemos quedado que ya, está bien, vamos a ponerle riesgo, pero hemos quedado que lo que es hipertermia, vamos a verlo porque también se considera en el patrón número 2. ¿No? Entonces, todo lo que es con temperatura, para trabajarlo mejor, lo vamos a ver en el patrón número 2. Y allí, sí lo puedes poner, no hay ningún problema, lo puedes poner y puedes repetir los diagnósticos en el patrón 1, patrón 2, patrón 3, donde vinculas, tú puedes repetir. Te van a llevar al mismo.
porque el factor va a ser el mismo, el factor relacionado va a ser el mismo, el diagnóstico va a ser el mismo. Es la forma como organizas tus datos, es la forma como hallas tus datos lo que te conduce al diagnóstico. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están entendiendo, por favor? ¿Todos? Sí, Miss. ¿Ya? Sí. Bien. Entonces tenemos riesgo de... A ver, ¿quién está? Una consulta, entonces ahí en los datos hallados, entonces no sería de que que no le pasa la diarrea. No. Sí, puedes ponerlo, pero mira, el solo hecho de que diga se encuentra hospitalizado en el servicio desde hace 2 días. 2 días. Ingresa con diagnóstico ASOP y EDA acuosa, ya te está diciendo, te está indicando que es un paciente y tú, o sea, por eso digo, para que hagas tu diagnóstico, no es que vas al dato y lo miras el dato y ¡prum! Con eso te mueres, no. En tu cabecita, allá, EDA acuosa. Y yo sé que el EDA acuosa en un proceso respiratorio puede durar, la misma ha dicho, que puede durar de 7 a 14 días. Este chiquito tiene 2 días, quiere decir que todavía puede seguir. Y si ustedes relacionan con lo que dice arriba, y si tú quieres lo pones acá, EDA acuosa que aún persiste o que se ha incrementado, lo pones mejor todavía. Ay, a mí, Claro, esa era la sí. duda. Así es, sí. Y entonces cuando tus datos son mucho más efectivos, tus datos son mucho más, hasta cierto punto más objetivables, tu diagnóstico sale mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, Miss. Ya, bien. Sí. Bien, entonces en el 11 tenemos ya riesgo de deterioro, eso siempre y cuando todavía no tenemos datos que nos digan, pero si nos dicen, presenta lesión en región perineal, ya ni siquiera es riesgo, es deterioro de la integridad y por la diarrea, generalmente en los pacientitos pediátricos, esta es una de las mayores complicaciones de los niños que tienen EDA y sobre todo de la EDA acuosa, es definitivamente deterioro de la integridad cutánea por las sustancias químicas que se eliminan en las heces, se tienen, y por esa acidez que tiene esa sustancia química, ¿no es cierto? Lesiona. Los que somos mamás sabemos que todo se le pone rojito, se le inflama toda la parte del perineo, ¿ya? Del chiquito. Entonces, riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Otro diagnóstico más, a ver, Oliveros, ¿qué diagnóstico más? Bien, Jean, gracias. Otro diagnóstico más, Peralta, a ver, Peralta ya, ¿no es cierto? Ahora sí, sí, ¿ya entendiste, Peralta? Que sí. Sí. Así es, muy bien. Ya, igual. A ver, Oliveros, ¿qué otro diagnóstico del dominio 11? Del dominio 11. No consideré ningún otro. Ya. No consideraste ninguno más. A ver, Peralta, ¿qué otro diagnóstico consideró del dominio 11? Yo le puse lo que es limpieza ineficaz de las vías aéreas. Ya. Limpieza ineficaz de las vías aéreas. Ya. ¿En qué dato te basas para decir limpieza ineficaz de las vías aéreas? ¿Cuál es el dato que te ha conducido a ese diagnóstico? Por lo que el paciente ingresa con un diagnóstico de SOP y también lo considero por la saturación que presenta el paciente. Vamos a ver qué dice limpieza ineficaz de las vías aéreas. Tunanda, ¿no? A ver, léeme, léeme qué dice la definición de limpieza ineficaz. Incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables. ¿Cuál es el dato que te dice que el niño es incapaz para eliminar secreciones? ¿O dónde te dice, hay el dato que dice que el niño tiene algo de obstrucción? A ver. Por el SOP que presenta. A ver, ¿a quién está hablando? ¿Te escucho? Profesora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Peralta, por ¿no? El diagnóstico, Peralta, ¿no? Sí. A ver, hija, ya. Sí, por el diagnóstico SOP que presenta y lo cual el que va a tener una abundante cantidad de secreciones. Ya. Ya.
y la saturación que le están Ya. que presenta dentro de sus signos vitales. Por la edad del paciente también. A ver, Ajá. por la edad me dices, ¿no? La edad, ¿qué más me dices? La edad y el diagnóstico me dices, ¿no? Ujú. Ya, a ver, Y también Oliveros, ¿qué dice? como que recibe una terapia. A ver, ¿qué dice usted, Oliveros? Sí, estoy de acuerdo, Miss. ¿Estás de acuerdo con Peralta? Sí. A ver acá, vamos a ver uno más, ¿ya? Acá. A ver acá. A ver, vamos a ver acá. Ruiz Rivera. A ver, Ruiz Rivera. ¿Qué piensa Ruiz Rivera de ese diagnóstico de limpieza ineficaz de las vías aéreas? ¿Por qué le digo a sus compañeras en qué sustentan? Y sustentan en la edad del niño y sustentan en el diagnóstico. Y la definición de limpieza ineficaz dice la incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio. A ver. Espérese, profe. A ver, ya. Rivera, Wendy. Se perdió, creo que Wendy. Wendy Ruiz, ¿estás, hija? Sí, profe, estoy acá, sino que no encuentro el bendito. Ya, Aquí no está en 395. A ver. Ah, ya, gracias. Ya encontré. Limpieza ineficaz de las vías aéreas, decía compañera, ¿no? Así es. Según la definición, dice incapacidad para eliminar las secreciones o obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables. Si bien es cierto, habla de una saturación de 92%. ¿Qué dice usted? ¿Está bien o no está bien? Pero yo creo que no. Ya. Por eso lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. El SOP, ¿qué es un SOP? A ver, ¿qué es el SOP? Peralta. ¿Qué es el cuadro de obstrucción bronquial? El síndrome de obstrucción bronquial. Es una infección. ¿Cuál, profesora? ¿Qué es ¿Puedo el opinar? SOP? Un rato, pequeña. ¿Quién quiere opinar? Yo, Bernal, ¿sobre qué es Ya. el SOP? Un momento, vamos a definir bien acá con Peralta. A ver, que me diga un poquito para definir sus diagnósticos, ¿ya? A ver, Peralta. Ya. Peralta, ¿qué es el SOP? A ver, eso está relacionado con el asma. ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando, Peralta. Está relacionado con el asma. Síndrome bronquial obstructivo. Se caracteriza por presentar sibilancias, taquimia. ¿Pero qué es? Yo te pregunto, ¿qué es? Es una obstrucción. Es una obstrucción.